Buenos días todo el mundo y buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren en este mundo. Quisiera darle la bienvenida a todo el mundo a este nuevo webinar. Es la nueva generación de indicadores de prestación de servicio y de encuestas de la salud, nuevas herramientas para informar el cuidado de salud. Ahora, creo que todos podemos imaginarnos que con estos 2 años de pandemia y esta reunión de Zoom, conocen las reglas más o menos del juego en un Zoom, pero les voy a recordar, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. Sabemos que mucho sonido en realidad puede distraernos y también apaguen sus cámaras para que no congestionemos la red. Y también quisiera hacerles saber que esta sesión está siendo grabada. Y tal cual lo mencionó Erica, que en la parte inferior de su pantalla hay un pequeño globo con la opción de interpretación. Ahí pueden escoger la opción si desean un idioma de los cuales están disponibles, el cuales ustedes crean que son más apropiados para ustedes. Ahora, finalmente, quisiera preguntarles, por favor, que hagan sus preguntas en el chat. Nosotros, al final de la presentación, vamos a tratar de responder las que podamos, pero pueden hacerlas en cualquier momento para que nosotros podamos seleccionarlas y al final de la sesión promover una buena discusión. Entonces, tras haber dicho eso, quisiera introducir un poco el contexto para que sepamos más o menos dónde estamos. Bueno, como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 exacerbó muchas de las debilidades en el sistema de salud y también infligió costos económicos y en la salud a la gran mayoría de países en el mundo, pero al mismo tiempo la pandemia hizo evidente la importancia de un cuidado primario. Este va a ser crítico para lidiar con las consecuencias de la pandemia, con el fin de tratar y monitorear y servir a aquellos que no han recibido servicios durante la pandemia y aquellos que tienen secuelas de un COVID largo, prolongado. Ahora el cuidado primario va a ser crítico en los próximos años. En ese sentido, tenemos una singular oportunidad para imaginar el cuidado primario y avanzar hacia la realización de las metas en la Declaración de Ama-Ata en 1978. Estas metas que se reafirmaron en la Declaración de Astana 40 años después, en 2018. Ahora, tenemos una gran oportunidad en nuestro futuro. Y para asegurarnos que no estamos desperdiciando esa oportunidad, es con la habilidad de medir dónde estamos y hacia dónde vamos, mediante los datos que son necesarios para promover esa medición. Entonces acá vamos a aprender un poco más sobre una de estas herramientas claves, que son estas encuestas de indicadores de prestación de servicios. Estas IPS son una de las fuentes claves de datos y también tenemos una fuente adicional de datos que es el nuevo marco de medición PC que acabaron de lanzar, creo que el lunes, el 28, UNICEF y las Naciones Unidas. Y con estas herramientas vamos a poder reconstruir y reimaginar el futuro. Y también podremos llegar a sistemas de salud
con los cuales soñamos y que le proveen salud a todo el mundo. Ahora me tendré acá. Quisiera principalmente introducir a Fang Xiao, es nuestra gerente de práctica para involucramiento global aquí en el Banco Mundial. Fang tiene más de 20 años de experiencia en salud. Es un médico y también tiene un PhD en economía y salud poblacional. Entonces, él como que abarca todo. Bueno, Fang vigila el programa de involucramiento global del banco y Fang también tiene experiencia práctica. Fue el líder del programa de desarrollo humana en Ucrania, Bielorrusia y Moldavia, y también en un número de países africanos. También ha trabajado en Etiopía hace un par de años. Entonces, ya, Fang, le voy a pasar la palabra para que haga unas observaciones introductorias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por esa maravillosa introducción. Me encanta estar acá, en este evento, junto con ustedes. Entonces, he visto que hay mucha gente y eso me parece maravilloso. Ahora, en representación del equipo, quisiera darles la bienvenida, pero no simplemente quiero felicitarlos porque sé que todo el mundo está tan ocupado hoy en día con COVID y tienen otras prioridades, pero en realidad aprecio mucho el hecho de que se tomen la molestia de unirse a este evento y tomarse el tiempo de, digamos, estar acá y aprender sobre el instrumento. También quisiera decir que debido al hecho de que ustedes están acá, puedo ver que ustedes tienen una mente analítica y les importa los datos de buena calidad. Quiero compartir una reflexión que, debido a mi trabajo, he revisado las aplicaciones adecuados para los colegas del banco, para los reportes de proyecto. Y también revisado el IPS, que es un instrumento esencial para los colegas del banco. También leo muchas publicaciones al interior del banco y por afuera. Entonces uno puede reconocer la diferencia. Y nuestros colegas saben qué son los datos, dónde pueden conseguirlo y lo usan como evidencia para hacer énfasis en su argumento. Y eso es lo que hace la diferencia. Y también pueden ver que hay colegas que hacen declaraciones sin soportarlo en data y eso genera problemas. Pero bueno, sin embargo, creo que la herramienta es maravillosa, es nueva y no se van a arrepentir a aprender algo sobre ella. Yo quiero reconocer a Diasa y Kat que han trabajado mucho en esta herramienta. Ahora simplemente quisiera compartir mi experiencia y mis pensamientos con SDR. Todo el mundo sabe sobre el reporte, sobre el IPS, qué pena, mi experiencia con el IPS, pero todo el mundo sabe los reportes de salud del Banco Mundial, en que evalúa los costos sociales y también la inversión social. Y creo que muchos colegas, inclusive por fuera del sector salud, deberían pensar en este reporte. Pero hay otro reporte que es igualmente importante, el, el reporte del desarrollo global publicado en 2004. Y aquí también tuvo que tener un impacto en el sector salud. Entonces, ese reporte dio un marco sobre cómo reajustar nuestro sistema de prestación de servicios y asegurarse que abarcamos toda arista, asegurarnos que
podemos proveer prestación de servicios y así se abarca todo. Y, digamos, la agenda de las políticas que se diseñan logran hacerlo. Otra agenda generada por el WDR en 2004 son los datos. Entonces la gente se da cuenta que necesita datos por muchas razones, para hacer políticas, por ejemplo, para proveer servicios, para diseñar proyectos del Banco Global, lo que sea, muchas razones internas y también externas. Entonces, los IPS se desarrollaron basándose en este, digamos, espíritu. Hay muchas razones, claro, pero digamos, esta es la principal. Y ustedes se van a acordar que en ese tiempo yo estaba en la región de África y este instrumento se generó por la región africana en ese momento. Y nuestros directores y colegas en realidad le metieron mucho a esto. Y ahí era cuando yo estaba aproximadamente moviéndome a Etiopía. En ese momento, Etiopía estaba implementando una iniciativa de reforma para mejorar su sistema de salud primario. Y esto es muy conocido. Era el Ministerio de Interior estaba promoviendo todo esto y trataron de recopilar los datos. Y simplemente para ver cómo mejorar la calidad de la salud. Y digamos, ese concepto de calidad estaba al centro de esa reforma en Etiopía liderada por el Ministerio del Interior. Y a partir de 2010 y hasta 2018 ya ha habido como 10 intentos que en realidad completaron la encuesta y tratando de llenar, digamos, esas brechas críticas. Nosotros sabemos que en el sector de salud usamos mucho el IPS y la encuesta provee muchos datos y particularmente sobre cobertura de servicio. En realidad lo que hace falta es indicadores de provisión de servicios ya detallados en cuanto a calidad o cómo se proveen los servicios y los retos que países específicos enfrentan. He visto que son complementarios y el IPS creo que tiene muchos matices para evaluar la calidad de la provisión de servicio y de cuidado. Ahora, la situación ha evolucionado con la agenda de la UHC, se ha intensificado y hay una demanda de IPS. Este gradualmente se ha convertido en un instrumento global. Antes de que yo trabajaba con la unidad global, la IPS era, digamos, fue sujeta a un reporte que resumía todos los hallazgos transversales. En realidad, les recomiendo que miren ese reporte. Se publicó creo que el año pasado o hace 2 años. Es realmente una publicación reciente. Es un trabajo muy, muy sensato, muy importante. Y al mismo tiempo, la agenda, digamos, está promoviendo de los IPS. Digamos, nuestro reporte del año pasado en realidad está reimaginando la PHC y esto es clave para evolucionar. Y esto hemos visto que los sistemas en sí mismos se están tratando de cambiar a ellos mismos. Ahora, toca ver cómo conectamos entre los IPS y PHC. Y esa conversación va a abarcar eso. Y ver cómo los datos y la agenda de ambos pueden usarse para complementarse mutuamente y cómo esto puede funcionar a nivel país. O sea, la nueva generación de IPS es muy, muy emocionante. Entonces,
recientemente anclamos los IPS a HNP, entonces también hay muchas razones administrativas, pero una principal es que en realidad queremos dar datos adicionales porque en realidad tenemos pocos. Como saben, la mayoría de nuestros recursos se van a una respuesta a COVID, pero estamos buscando recursos para asegurarnos que este programa en realidad va a progresar. Entonces, en la siguiente hora, ustedes van a oír de muchos colegas que están familiarizados con esta área para introducir la nueva generación de IPS y también para ver cómo conectan IPS con nuestra agenda de fortalecimiento de sistemas de salud, particularmente PHC. Entonces, estas, digamos, son las palabras introductorias que quiero hacer, simplemente para darles un poco de contexto y un pensamiento estratégico detrás de todo esto. Y en realidad espero que ustedes gocen la sesión. Y pues ahí voy a estar atento para ver sus pensamientos. Muchas gracias. Gracias, Fang. Y gracias por presentar y darnos esta perspectiva amplia y sobre el pensamiento estratégico para contextualizar la discusión que vamos a tener ahora. Muy útil. Ahora quisiera ya comenzar con nuestros presentadores. Tenemos a Catherine Andrews y Jigasa Sharma. Ellas van a presentar el nuevo IPS reimaginado. Creo que Catherine va a comenzar. Catherine es una economista de la salud en el Banco Mundial para la región del sureste asiático. Catherine ha trabajado en salud global y población de Harvard, en donde se enfoca en salud de la primera infancia y el desarrollo de la primera infancia. También Catherine ha trabajado con el Programa Global de Malaria para la OMS y también para el Instituto de Métricas Globales y Evaluaciones. Entonces tiene mucho sentido que esté acá porque eso es mucho análisis de datos. Y ella en esta última institución trabajó sobre la carga de las enfermedades. Ahora, sin más, le daré la palabra a Catherine y después introduciré a Jigasa. Catherine, puedes comenzar. Robert, qué pena, yo voy a comenzar. Qué pena. No, Jigasa, entonces. Me disculpo por eso. Jigasa también es una economista de la salud para el Banco Mundial. Trabaja en la práctica global de nutrición. Trabaja con Fang. Ella vino de la oficina de desarrollo y ha trabajado primariamente con los IPS y el programa de encuestas, y su experticia está en los servicios de salud y fortalecimiento de la gestión y el desempeño de cuidado primario. Y Gaza también tiene un diploma de salud global y población en Harvard. No sé, ¿ustedes son colegas de ambas escuelas? Sí, sí lo son. Bueno, maravilloso. Y también tiene una maestría en estadísticas aplicadas de la Universidad de McGill. Ahora, bienvenidas ambas y me disculpo por no atinar con el orden de las presentaciones. Me disculpa a todo el mundo, pero Jigasa continúa. Bueno, buenos días a todo el mundo.
Gracias por estar con nosotros en este webinar sobre IPS. Y gracias a Roberto y a Fang por sus palabras. Y gracias por apoyar este proyecto. Nos emociona estar el día de hoy acá para compartir la visión para la próxima generación de las IPS, indicadores de prestación de servicios de salud, y ver las nuevas innovaciones y cómo hemos mejorado todas estas herramientas para responder un llamado global para mejorar la calidad del sistema de salud e impulsar su resiliencia. Bueno, para el webinar de hoy vamos a iniciar con los objetivos de la herramienta y la trayectoria de la herramienta durante la última década y también hablar sobre la siguiente fase de la misma. También vamos a hablar sobre el proceso y también los métodos y la metodología para evaluar los nuevos contenidos del instrumento antes de hablar con nuestros panelistas. Ahora comencemos con una introducción breve sobre el instrumento y cómo ha evolucionado el programa. El IPS, digamos, son nacionales o lo abarcan. Se basan en instalaciones, haciendo énfasis en servicio primario de salud, tal como lo experiencia el ciudadano promedio. Y su objetivo es evaluar desde una perspectiva de un ciudadano común la calidad y desempeño de los servicios de salud para mejorar el monitoreo de la salud e incrementar la diligencia del gobierno y del sistema y también cómo se puede intervenir para mejorar este servicio. Ahora la herramienta a nivel nacional identifica niveles y tendencias desde la perspectiva del ciudadano y también identifica disparidades entre los que tienen buen desempeño y no tan buen desempeño también y aplica intervenciones y también genera puntos de referencia para comparar y también genera métricas internacionales para generar responsabilidad compartida y aprendizaje. Y en este la idea es generar insumos que dan respuesta a las necesidades políticas, también el fortalecimiento y generar una plataforma para innovación e investigación. Algunos de nuestros miembros acá al día de hoy ya conocen el programa del IPS, pero de quizá menos con los desarrollos más recientes del instrumento y creo que es útil ver la trayectoria del instrumento y del proyecto de los IPS. Entonces voy a resaltar uno de los desarrollos claves y voy a entrar un poco más detalle. El programa de IPS, como ya le mencioné, comenzó en el 2008 mediante una colaboración entre el Banco Mundial y también el Consorcio de Investigación Económica Africana y también fue soportada por la Fundación Hubert y también el Banco de Desarrollo Africano como una respuesta de la situación. La idea era establecer las bases para medir la calidad de la salud y educación en un punto en que el servicio toca al ciudadano. Los primeros instrumentos de los IPS se desarrollaron y piloteados en el 2010. En realidad introdujo metodologías innovadoras para medir la provisión de servicios públicos, inclusive la evaluación de la competencia del proveedor de servicios y también el absentismo. La primera encuesta IPS completa se terminó en 2012 en la región de África. Entre 2012 y 2018 se hicieron casi 12 encuestas en África y se enfocaron en salud de la infancia, enfermedades transmitibles y también prestación de servicios de salud. En el 2018, como ustedes creo que ya saben, fue en realidad un hito en esto porque se generaron 3 reportes globales que enfatizaron la importancia de mejorar la calidad de la salud y también aumentar el acceso a esta salud. Y para esto tocaba implementar los IPS. Ahora, la metodología nueva en realidad se debe a estos reportes para tratar de promover una cobertura universal y mantener los objetivos. Y hemos visto que hay brechas de medición que puede ser abarcada por los IPS
futuras y también implementar mejores metodologías que pueden medir mejor los resultados de la provisión de salud. Ahora, actualmente, hubo una demanda para las mediciones del Banco Mundial para que puedan aplicarse al servicio de salud por fuera de la región africana. En ese caso, toca asegurarse que las herramientas de los IPS eran las adecuadas por fuera del contexto africano. En el 2019 comenzamos a mejorar las herramientas y los instrumentos de los IPS para generar unos de vanguardia que en realidad puedan evaluar integralmente el servicio de prestación de salud, dependiendo de los contextos por país. Hoy vamos a ver los resultados y los procesos de estas mejoras. Ahora vimos un aumento en demanda de este tipo de servicios, porque los países en realidad quieren repensar para volver el sistema resiliente y ver cómo lidiar con la pandemia. Como vemos, este sistema se ha implicado en sureste asiático y también en varios países en el Medio Oriente y África y también en Latinoamérica, pero están en su fase preparatoria. Además de responder una demanda creciente, la próxima generación de instrumentos IPS también se alinea con las prácticas globales de nutrición listas para enfocarse, para reimaginar el cuidado primario en salud después de COVID-19. Y el día de hoy estamos en un punto importante de los programas de los IPS porque está creciendo y creciendo mediante 3 pilares de trabajo. El primero es generando productos de conocimiento globales alrededor de medición del PHC. Y en este caso tenemos que fortalecer el polinomamiento por país. Ese es el segundo pilar. Mediante respondemos a la demanda. Y la idea también es aumentar la colaboración entre aliados globales y optimizar el impacto de la iniciativa del IPS. Ahora vamos a hablar sobre los productos de conocimiento globales. Voy a hablar sobre la metodología actualizada del IPS. Ahora, esta actualización metodológica consiste en 4 actividades. Primero, se revisó la literatura para identificar marcos teóricos y lineamientos para la medición rigurosa sobre salud primaria y también el desempeño. Después, desarrollo de ítems, después consultaciones con partes interesadas y expertos. Ahora, la actualización metodológica comenzó mediante la revisión de la literatura actual sobre la calidad de cuidado en salud y también identificar puntos esenciales. Y la idea era tener 2 cosas en mente. Primero, la calidad de medición de servicio en el cuidado primario y también cómo se puede usar la evidencia para hacer políticas y diagnosticar el sistema. Esto identificó 2 marcos que definió el alcance y los parámetros de esta actualización. Primero, la iniciativa tuvo un marco que la idea era revelar la caja negra de servicio para ver cuáles son los insumos y las salidas de del servicio. Ahora aquí vemos que hay un marco que hace énfasis en el proceso de cuidado para determinar impactos y también basándose en los insumos estructurales. Con estos marcos desarrollamos uno nuevo que identificaba las áreas claves sobre la provisión de servicio que puede medirse mediante encuestas cuantitativas. Acá esta diapositiva muestra que el servicio de IPS tiene un marco conceptual. También mide provisión de servicio investigando 3 dominios: fundaciones y resultados. Esto abarca sistemas, hardware y el proceso de cuidado, evalúa sistemas de cuidado competente y también experiencia de usuario. Y finalmente, resultados basados en la persona, mide la confianza del usuario en el sistema y también la protección financiera ofrecida por los sistemas de salud. Y con este marco comenzamos el siguiente paso para actualizar el sistema, que era desarrollar los ítems. Para responder al llamado de acción para mejorar la medición de la calidad del cuidado,
pues nos basamos en las herramientas IPS y también otras evaluaciones sobre el alistamiento de instalaciones, inclusive USAID, la evaluación de provisión de servicio o varios que pueden ver en pantalla. Los ítems o las preguntas en las nuevas encuestas también incluyen nuevo pensamiento y lineamientos basándose en estándares y normas internacionales y nacionales para proveer servicio en las instalaciones y también lineamientos para manejar enfermedades y mejores prácticas para la medición de servicios. Digamos, esos son elementos claves que identificamos. Después de revisar los lineamientos, desarrollamos nuevas preguntas que cabían dentro de estas áreas, haciendo un mapeo integral de todas las preguntas. Y basándose en la mejor literatura de mejores prácticas, nos aseguramos que las preguntas están basadas en el tiempo y son claras para toda la gente que va a responder. Y la idea es establecer elementos claros usándose un lenguaje consistente sin usar un lenguaje técnico ni tampoco siglas para que la gente entienda. Ahora después, en las nuevas preguntas consultamos a partes interesados y también expertos, incluyendo la OMS y también expertos del gobierno y académicos en los países en donde se apliquen estas encuestas. Y creo que tenemos algunos de nuestros colegas al día hoy, digamos, los ministerios, gente del Ministerio de Salud de Bután, y muchas gracias por todos y gracias por trabajar con nosotros durante las consultas con las partes interesadas. También estamos agradecidos con nuestros aliados y expertos al interior del Banco Mundial y también Ariadne Lab y también la Escuela de Salud Pública de Harvard, que nos ayudaron para generar herramientas con validez y rigurosas y asegurarse que la vanguardia está reflejada en este instrumento. Gracias. Ahora yo, Catherine, voy a hablar sobre los resultados. Ahora hablamos sobre la motivación, el marco y la metodología usada para repensar los instrumentos IPS. Entonces, la encuesta original IPS antes de su mejora tenía 4 módulos organizados por tema, como pueden ver acá, con 2 tipos de respuestas o gente que se encargaba de responder, uno de los proveedores de servicios y los gerentes de las instalaciones. 1 o 2 IPS tenían un quinto módulo que hacía preguntas a pacientes, pero no era una parte estándar de la encuesta. Para las nuevas herramientas, desarrollamos 3 cuestionarios divididos por la gente que responde, los gerentes, los pacientes y los proveedores o los cuidadores de salud, tratando de abarcar todos los dominios que pueden ver en la diapositiva que mi colega ya describió, que nos permite ir entre distintas fuentes para tener una idea más clara de lo que está ocurriendo. Ahora, lo que podemos hacer acá es dar algunos ejemplos porque la encuesta tiene cientos de preguntas. Entonces, para que entiendan un poco, comenzando con el área de fundaciones, todos los cuestionarios tienen contenido que nos ayuda a intuir su dominio del sistema. Entonces, por ejemplo, hace preguntas sobre políticas y protocolos, la responsabilidad, también las instalaciones, estructura física, y el cuestionario va a incluir observación directa para ver que el equipo y los suministros en realidad están funcionando. Entonces, la idea no simplemente es depender de la palabra del gerente, sino que hay una revisión para asegurarnos si se puede que todo está funcionando como tal. También revisamos la literatura reciente sobre las instalaciones para medir la funcionalidad de las instalaciones, especialmente para gente con discapacidades. Obviamente, control y prevención ha sido una prioridad y ha habido una actualización importante alrededor de agua, seguridad, higiene, y nuestro colega ha revisado los lineamientos más actuales que nos ayudan a desarrollar un módulo nuevo para coleccionar información sobre la prevención y las normas y los protocolos que deben aplicarse en las instituciones. Y esto incluye, por ejemplo, prácticas de desinfección, comunicación de riesgo y también prevención de infecciones. Entonces, por ejemplo, para
prevenir la resistencia antimicrobial y también se rastrea el uso de antibióticos. Entonces, una forma es observar si las instalaciones puede ver la cantidad y el tipo de antibióticos que manejan. El siguiente subdominio al fundaciones es plataformas. Además de diseñar y la organización, también la gestión, supervisión y sistemas conectivos. Aquí, por ejemplo, hacemos preguntas sobre días y horas en que operan, conectividad a carreteras y acceso y también tecnología. Tratamos de ver su capacidad para telesalud, a ver si en realidad le dan acceso a los pacientes y a sus empleados. Ahora, la literatura para esto, tratamos de implementar las mejores prácticas para medir la gestión en estos temas. Y mucho de esto también proviene de lo que se ocurrió en Kenia en relación con los IPS. Entonces también se pregunta sobre sistemas de evaluación de desempeño. Bueno, para sistemas conectados hacemos preguntas sobre, digamos, el transporte de empleados. Ahora, en mejorar los cuestionarios, también revisamos la satisfacción de trabajo, inclusive desgaste, por ejemplo, de trabajadores de la salud relevante en COVID. Muchos consideramos que no simplemente son insumos la gente que trabaja, pero sí son humanos y, digamos, su satisfacción con el trabajo y su carrera son esenciales para evaluar la calidad del sistema. También evaluamos, digamos, la carga laboral para entender cómo su tiempo se divide entre los pacientes y trabajos administrativos. Entonces, también hacemos el número de personal femenino, rotación, estrés, y como en los IPS esenciales también evaluamos presencia o pedimos presencia para ver eh, cómo, por ejemplo, los empleados trabajan por fuera de la institución si necesitan. También le preguntamos cuántos proveedores de salud se han abandonado la instalación en los últimos 12 meses. También los proveedores de salud les preguntamos si están satisfechos con el salario y también podemos ver la diferencia entre retención de personal y la satisfacción de los proveedores de los trabajos y los relacionamos. Ahora, el último dominio es hardware y aquí preguntamos y observamos equipo clave, medicinas y también eh, equipo de protección personal y también los sistemas para mantener registros de pacientes. Ahora, para obtener información sobre el inventario de medicinas, también les preguntamos a los pacientes si recibieron las medicinas que tenían que recibir o si no, para ver si están disponibles. También revisamos listas de medicina locales e internacionales. Entonces hicimos preguntas sobre la disponibilidad de unas medicinas que se pueden comprar internacionalmente y son relevantes localmente. Y para asegurarnos que hay una unidad disponible y que no se ha vencido. Y lo mismo se hace para la lista de equipos y suministros. Ahora, en el dominio de procesos de cuidado, evaluamos sistemas de cuidado competentes, incluye diagnosis, tratamiento y también prevención y seguridad. Este cuestionario recoge información sobre la población, referidos, capacidad, aislamientos, también competencia de clínica, prácticas referidas y también sobre los pacientes, sobre continuidad de cuidado y también los tratamientos que se dieron. Y en cuanto a los procesos de cuidado que incluyen prevención, detección y cuidado, hay distintos elementos que nos dejan evaluar si está preparado y si la instalación, por ejemplo, ha hecho pruebas en caso de fuego o de riesgos. Y también se hace una pregunta sobre si en realidad ellos envían información de pacientes cuando necesitan referirlo a otro sistema. Ahora, acá podemos ver la complejidad clínica y para evaluarlo, nosotros siempre hemos usado una metodología que dice simulación de casos clínicos o viñetas. Aquí simulamos casos y también podemos identificar innovaciones mediante esta metodología. Hay muchas formas, por ejemplo, observación directa, revisión de tablas, evaluaciones escritas, y todas tienen sus retos y sus beneficios en cuanto a la logística, consideraciones éticas y también potenciales de sesgos.
Entonces, los IPS y sus viñetas, digamos, tienen dos narradores. Uno presenta el caso clínico al proveedor y otro registra las respuestas del proveedor mientras hacen un juego de rol. Entonces, el proveedor va a hacer preguntas que el primero responde en cuanto a la presentación de pacientes y su historia, exámenes físicos, diagnósticos, pruebas, resultados. Y el proveedor también se evalúa si en realidad cómo trataron al paciente, esto es más relacional, y si siguieron protocolo para llegar a un diagnóstico correcto. Y también si en realidad provieron vínculos oportunos con las otras áreas de cuidado. Bueno, para las viñetas tenemos 10 opciones. Para adultos, para la infancia y otros intraparto, como pueden ver en la pantalla. En un país que decide llevar a cabo un IPS, vamos a trabajar con las contrapartes del gobierno para seleccionar entre 5 o 8 viñetas para incluir en encuestas basándose en las enfermedades propias del país y sus prioridades. Ahorita hemos incluido 3 nuevas viñetas debido a la demanda para información sobre la capacidad de diagnóstico y tratamiento y también para retos de capital humano. Ahora, como parte de la mejora de la encuesta, hemos actualizado todas las viñetas para reflejar los lineamientos del OMS y también recopilar mejor información sobre por qué los proveedores pueden llegar a diagnósticos equivocados. Y la idea es que esto permita mejorar una intervención. Oh, claro, un aspecto de competencia clínica es simplemente un aspecto, pero también aquí tenemos una experiencia positiva del usuario. En este cuestionario, por ejemplo, hay de instalaciones que abarca retroalimentación, si está en la infraestructura para asegurar privacidad y en los pacientes, digamos, tiempo de espera y si se le da respeto a los pacientes. Ahora, como ejemplos específicos en el cuestionario de instalaciones, se observa si hay privacidad para los pacientes y también se les pregunta a los pacientes si han sido respetados por el personal. Y debido a que los pacientes pueden tener distintas expectativas, aquí incluimos innovaciones que, por ejemplo, se llaman viñetas anclas, en que en realidad evalúa respuestas estándares de parte de los pacientes. Ahora, para resultados basados en la gente, esto se refiere en satisfacción, recomendación, retención. Digamos, aquí esto está relacionado con tiempos de espera, instalaciones y si esperan regresar a esta instalación, por ejemplo, también se les pregunta si ellos pueden recomendar esta instalación a un amigo o a un familiar para recibir el mismo servicio. El último subdominio de los resultados basados en persona es sobre la protección financiera, no solo costos personales, sino también costos de oportunidad. Entonces se les pregunta sobre costo para viaje, medicinas e ingreso perdido cuando solicitaron el servicio. Entonces simplemente son costos a la hora de comprar bienes de la salud en su visita, pero también si perdieron ingresos con el tiempo que estuvieron en la instalación y esperemos que estos resultados en realidad nos van a dar una idea realista sobre gastos personal para estos servicios de salud, porque para muchos escenarios los costos de viaje pueden ser mucho más grandes que inclusive la medicina o los servicios médicos como tal. Ahora hemos evaluado los dominios y subdominios del nuevo contenido de los IPS y hemos provisto ejemplos específicos sobre cómo las instalaciones, los proveedores de salud y los pacientes son parte de esta evaluación. Y esto casi nos puede dar una pintura casi completa sobre lo que está ocurriendo. Ahora simplemente quisiera complementar uno por uno. Esto muestra que en el cuestionario de instalaciones queremos hablar características físicas, eh, prácticas de supervisión y gestión, tarifas para pacientes, personal, servicios disponibles en las instalaciones, capacitaciones recientes para los proveedores de salud, lineamientos y documentos, infraestructura que está funcionando, equipos, suministros, también medicina y estar preparados para una pandemia, un desastre. En el cuestionario de proveedores de salud, para resumir, hace preguntas sobre el trabajo laboral, la carga laboral, satisfacción con el trabajo, capacitación, también capacidad de diagnóstico y tratamiento, usando las viñetas y también mide ausentismo. En el cuestionario de pacientes
Incluimos demográficas, enfoque del usuario, servicios recibidos y también tenemos unas guías para aquellos pacientes que recibieron cuidado prenatal, visita de un infante enfermo para enterar los elementos que se le dieron en el día para que podamos compararlos con las guías clínicas a ver si eran los servicios que han debido recibir. También referidos, gastos personales, conocimiento de factores de riesgo y expectativas y satisfacción con el cuidado. Entonces, en conclusión, al inicio de esta presentación comparamos que la próxima generación de los IPS está organizada en tres pilares y hoy el día hemos discutido el trabajo que se hizo en el primero relacionado con la actualización y en el futuro queremos sostener y fortalecer nuestro involucramiento con países y gobiernos interesados en llevar a cabo encuestas de este tipo para asegurarnos que tenemos productos robustos para facilitar un diálogo en políticas y un diseño de productos, porque obvio los resultados de estos cuestionarios solo sirven si generan cambio. Ahora muchos han sido implementados en varios países y vamos a compartir con ustedes en el futuro lo que hemos aprendido y el impacto de evidencia generado de estas encuestas desde una perspectiva de valor. También vamos a buscar oportunidades para establecer y fortalecer alianzas y capacidades y promover esta iniciativa. Muchas gracias por su tiempo y su atención y gracias a los expertos alrededor del mundo, universidades, sistemas, el Banco Mundial. Gracias a todos por sus contribuciones invaluables a este trabajo que presentamos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Catherine Gigasa, por esta gran presentación. En realidad es maravilloso el potencial y la relevancia de este tipo de encuestas. Si alguien ha visto los IPS, pueden identificar el potencial y la belleza de la información que provee. Y con este nuevo marco y esta metodología en realidad va a mejorar este instrumento aún más. Entonces estamos en realidad llegando a una evaluación más integral y un análisis más profundo de la prestación de servicios en múltiples países. Muchas gracias. Muy claro. Y una integración muy completa en poco tiempo. Felicitaciones, esto fue maravilloso. Ahora quisiera darle la palabra a nuestros colegas o a nuestros miembros del panel. Vamos a discutir un poco lo que Gigasa y Kath presentaron y discutir también algo sobre el marco de los IPS. Ahora, ambos panelistas, o los dos, Federica Secchi y Lisa Hirschberg. Federica es una especialista senior en la salud en el banco. Ella ahora trabaja en la región Caribe y Latinoamericana del banco, pero ella ha trabajado y ha realizado operaciones en Europa y centro de Asia, sureste asiático, y hasta el final del año anterior, Federica lideró la iniciativa de desempeño y cuidado primario del banco y ahora yo estoy reemplazándola. No es fácil, eso les puedo decir. Y la meta de institución o este departamento es mejorar la medición y mejorar la calidad de el cuidado en la salud en el nivel de cuidado primario. También voy a introducir a Lisa para que podamos ir a ambas presentaciones al mismo tiempo. Lisa Hirschberg es una doctora y asesor senior para el programa de cuidado primario en Laboratorios Ariadne. Gracias, Lisa, por estar por acá. Ella también es una profesora de Ciencias Sociales en Northwestern University y también en la Escuela de Medicina de Feinberg y también investigadora en Ariadne Labs. Entonces, antes de
ser parte de Avenir Labs. Lisa también fue directora de la plataforma de mejores para la ciencia y también profesora asociada en la Escuela de Salud de Harvard. Bueno, ahora Federica y Lisa podemos comenzar para que nos hablen sobre las presentaciones y el IPS y las presiones de Katy y Gaza. Gracias ambas. Bueno, Federica, ¿quieres iniciar? Por supuesto, yo comienzo. Lisa, es un placer verte. Y gracias, Roberto, y a todo el mundo. Gracias por conectarse el día de hoy. Es maravilloso ver a tantos de ustedes interesados en este tema. Entonces, buenas a todo el mundo. En mi intervención corta, yo quisiera hacer una reflexión. Pues dos cosas. Una es la contribución a ese IPS y otras herramientas y cómo en realidad contribuyen a la agenda de mejoras y cómo puede soportar una transformación hacia un sistema planificado y con un propósito. Y digamos, esto es una prioridad para el Banco Mundial. Y en esto la medición juega un rol clave en relación con el lanzamiento reciente sobre los indicadores que Roberta mencionó, que lanzaron la UNICEF y la OMS. Ahora, como oyeron de la presentación en cuanto al ciclo de medición, los IPS junto con otras encuestas en el campo de la salud global para recolección de datos relacionados con la calidad y también medir la calidad de cuidados en países de ingresos medios o bajos. Digamos, esto es importante porque no teníamos datos consistentes hasta que se introdujeron este tipo de encuestas e instrumentos. Se hizo un enfoque en los trabajadores de la salud y su ambiente, incluyendo satisfacción de trabajo. Y también durante la pandemia de COVID-19 también hemos visto cómo estos trabajadores de la salud en realidad han sido puestos bajo una gran presión y estrés. Y quiero recordarles cómo todos estos factores en realidad tratan de implementar mejores condiciones de cuidado. Los IPS también hacen enfoque en calidad experiencial y capacitación también. Pero sin embargo, esto está alineado con muchos de los países OCDE. Se ha hecho énfasis no simplemente en medir la satisfacción del paciente, pero también la experiencia del paciente. Y también creo que en el futuro esto nos ayudará a entender cómo es que pacientes en realidad pueden ser más proactivos de su salud. Entonces, esto ha ido más allá a las mediciones de insumos en realidad para ver cómo se organiza y se gestiona las instalaciones y también se miden los procesos. Y también creo que se debe prestar más sesión en el futuro sobre la forma en cómo las instalaciones y los trabajadores de la salud en realidad proveen los servicios por fuera de las instalaciones como tal. Ahora los IPS en realidad han generado mucha información con el tiempo y algunas veces es un poco abrumador para que el gente encargada de hacer las políticas reciba esta información que debe ser interpretada junto con otros aspectos del sistema de salud para tener, digamos, una imagen clara sobre el desempeño de los sistemas y también identificar saludes. Entonces, iniciativas, como Roberto lo mencionó, han construido en los IPS y en otras encuestas. Y en realidad usado todos estos esfuerzos de medición en realidad para generar una meta para comunicarse con la gente encargada de las políticas y presentar información que ha sido recolectada mediante estas encuestas y más allá, junto con datos administrativos, es decir, para que los datos puedan ser usados para tomar decisiones. Y en realidad esto es un aspecto crítico. Es decir, toca mover más allá de la recolección de datos y en realidad usarlos para tomar decisiones. Bueno, entonces esto es más como un scorecard que en realidad nos da como una idea del desempeño en el sistema de salud de un país para financiera, capacidad, desempeños
e igualdad, incluyendo resultados no solo influenciados por el sistema de cuidado privado, pero sí de todo el país y otros determinantes socioeconómicos. Ahora, los IPS han jugado un rol crítico a la hora de correctar datos y especialmente en los pilares de capacidad en términos de insumos y también las instalaciones y la organización que eventualmente conllevan a un pilar de desempeño. Ahora, la iniciativa de cuidado primario del Banco Mundial ha usado esta herramienta para en realidad fomentar diálogos sobre políticas e informar las actividades relacionadas a través de las 4 regiones en que los IPS han estado activas desde el momento de su inicio en África. Ahora, por ejemplo, en Senegal, el IPS era parte de una serie de analíticos y habían, junto con otros casos que se generaron junto con el GFF en Punjab, Pakistán, también se ha contribuido para generar el primer proyecto de capital humano del banco, y en Armenia actualmente están llevando a cabo un IPS y combinándolo con una herramienta desarrollada para ver cómo está integrado el cuidado y usar estos datos para generar un perfil que en realidad ha ayudado a abrir un diálogo sobre los modelos de servicios al interior del Ministerio de Salud. Como se mencionó anteriormente, toca ir más allá de la recolección de datos y en realidad enfocarnos en el uso de esos datos. Y vimos que cuando los datos son accesos y de un monto oportuno y se les provee a la gente que debe usarlo, en realidad esto aumenta su habilidad para usar estos datos. Ahora, algunos países pueden depender en encuestas recurrentes como el IPS como parte de sus planes de evaluación y monitoreo, pero esas encuestas, digamos, son costosas, pueden tomarse tiempo al hacerlas. Ahora, esto es un punto que debemos pensar en y quizá más adelante las presentadoras nos pueden dar sus perspectiva, digamos, como el IPS, como aprender sobre encuestas rápidas que la OMS ha introducido durante la pandemia y en realidad pueden apalancar esa tecnología para generar datos oportunos y relevantes. Otro aspecto importante es la integración de mediciones a los sistemas para en realidad impulsar procesos de mejora de calidad. Por ejemplo, algunas veces estamos trabajando para integrar algunas de las viñetas clínicas que acabamos de ver y la idea es incluirlas en el sistema regular para monitorear a los profesionales en salud. Y para apoyar el uso de datos, la idea es trabajar en la capacidad que a menudo esto implica muchos limitantes para muchos países. De nuevo, el Banco Mundial, junto con muchos de sus aliados, trata de llenar esa brecha, es decir, apoyar a los países para crear más capacidad y finalmente la recolección regular de datos. Y esto va a ser facilitado mediante la implementación del marco de monitoreo de cuidado primario junto con sus indicadores, que en realidad es el primer marco integral para la recolección de datos del cuidado primario. Y en este caso podemos guiar a los países para ver cuáles son las prioridades para medir los 80 indicadores del marco. Finalmente, el Banco Global va a continuar trabajando en esta agenda y soportando a los países para que fortalezcan su sistema de monitoreo y también sus sistemas de cuidado primario. Y aquí IPS adquiere aún más relevancia para soportar el desarrollo de la organización, para que puedan fortalecer sus sistemas y puedan implementar sistemas de calidad supervisados por gente competente y también aumentar lo justo de sus servicios, la resiliencia de sus servicios. Ahora, esta visión de transformación del sistema de salud primario, la idea era generar un cambio mediante todas las porciones que son evaluadas. Y finalmente, el Banco Global va a continuar usando estas 3 líneas de productos para usar los datos que se generan a través del IPS y
mediante, por ejemplo, algunas herramientas como el perfil de signos vitales. Y de este modo, implementarlo en varios países para que los sistemas IPS en los países también puedan transformarse con esta renovación metodológica. Bueno, aquí voy a detenerme ahora, Lisa. Creo que tú puedes comenzar. Bueno, muchas gracias, Federica, porque en realidad la intervención fue un panorama muy integral sobre este tema. Yo creo que mis reflexiones, digamos, no te van a sorprender porque hemos trabajado en todo esto desde hace mucho tiempo. Yo creo que voy a hablar desde o como un consumidor de datos y también un componente de mejoras de calidad de todo esto. Y en realidad simplemente quiero felicitar el equipo por esto. Yo creo que los IPS siempre han sido líderes, no simplemente para medir los insumos, pero en realidad para tratar de abarcar eh, casi todo lo que se puede a través, por ejemplo, de las viñetas. ¿Y por qué creo que esto es muy importante? Y porque creo que esta herramienta va a ser muy, muy importante para las comunidades y gobiernos mientras avancen para mejorar el cuidado primario. Bueno, creo que lo primero toca reflexionar sobre el hecho de que eh, esto es común hoy en día, pero hace 10 años era muy raro estar acá nosotros haciendo énfasis en esto. Entonces, esto implica que hay un reconocimiento general sobre lo que es cuidado primario. Y aunque es muy importante desde la perspectiva de salud, hay que tener y esto es y la idea es emerger sobre un reto, un área de reto que en realidad necesita un abordaje multidisciplinario. Entonces, simplemente quiero reflejar sobre el progreso que hemos hecho y la importancia de IPS en el pasado y en el futuro. Entonces, ¿por qué esto es importante? Yo creo que la arena de la mejora en la atención es que esto en realidad ha sido diseñado para medir los insumos y la idea es adaptar una función de salud de atención primaria que en realidad está enfocada en la gente y en realidad la idea es que sea integral y sea coordinado y que sea basada y enfocada en la gente. Y lo segundo es que en realidad esto, digamos, eleva la voz del paciente y la idea no simplemente de hacer preguntas sobre satisfacción, pero la experiencia del usuario y ver cuáles son las barreras financieras, no simplemente en la instalación, pero a la hora de llegar y transportarse hacia las instalaciones y hospitales en realidad es crítico. Creo que la tercera área en que esto en realidad es muy importante es en la resiliencia y en realidad simplemente no incluir seguridad, pero también en la idea de monitorear. Entonces, ¿cómo en realidad es que nos aseguramos que no es la provisión de atención primaria, no simplemente se enfoca en el usuario, pero también que puede funcionar en la pandemia actual y también para shocks de salud que en realidad van a llegar en el futuro? Y también creo que otra área es muy, muy importante es la idea en que simplemente los trabajadores de salud no estén presentes o ausentes o simplemente sean competentes, que es muy importante. Pero la idea de bienestar y de un sistema basado en la gente evalúa a la gente que está proveyendo la atención y no simplemente estrés, pero bienestar profesional, desarrollo profesional y todo esto en realidad eh, genera continuidad para cuidar y proveer la atención a la gente. Lo último es que también tenemos que ir más allá de los procesos de calidad, de dar la atención y tener una experiencia de usuario de calidad que en realidad yo creo que estamos reconociendo a través de las últimas dos pandemias, que es bastante crítico para asegurarnos para que la gente continúe usando y el concepto de resiliencia, la habilidad para proveer salud de calidad en buenos tiempos y en malos. Esto simplemente no es simplemente para responder a la pandemia y no simplemente para que regresen donde estaban, sino para que avancen en el futuro. Entonces, en realidad estoy aplaudiendo y en realidad esto se relaciona
a los conceptos de calidad y de brechas en los últimos 3 reportes, uno de los sistemas de salud y en el marco que se usó por esto, pero también uno que se hizo a través del Banco Mundial, pero también el Instituto de Medicina. Y creo que yo voy a, en realidad, simplemente hablar sobre algunas áreas que me gustaría eh, saber más sobre y donde yo creo que hay nuevos retos. Primero es quién provee la atención. Entonces, los IPS es muy importante porque en realidad se basa en el servicio basado en instalaciones. Pero, ¿qué tal el servicio o la atención que proveen la gente de atención en salud de la comunidad? Y en realidad, ¿cuáles son los entes gubernamentales que dependen de estos sectores para expandir acceso y servicio? ¿Y cómo es que el IPS ayuda a identificar eso? Lo segundo es como que los IPS ayudan a países o regiones subnacionales en conflicto o han tenido conflicto agudo prolongado. ¿Y cómo pensamos sobre estas mediciones importantes? ¿Cómo pensamos sobre la calidad en estos escenarios? Y yo creo que esto es muy importante y quizá estos sistemas deben estar cimentados. Y yo también creo que, como Federica dijo, la importancia de uso de datos. Quiero expandir en ello el uso a nivel país, pero también subnacional, porque hay muchos problemas relacionados con la igualdad, no solo basado en raza y género, sino también en etnicidad y región. Y cómo empoderamos a la comunidad para que entiendan estos resultados, para que sean socios y para que nos ayuden en todas las dimensiones de calidad, no simplemente la efectividad técnica, pero también sobre el enfoque en gente, la seguridad, continuidad e igualdad. Entonces, en realidad es un trabajo fantástico y mientras estos resultados son publicados, quiero ver cómo en realidad contribuyen a el sistema de salud y cómo, digamos, esto se alimenta al sistema o al perfil de signos vitales para que la gente pueda entender y pueda integrar no simplemente medidas cuantitativas, pero también medidas cualitativas y cómo pueden grupos como el de la Camedia, el Banco Mundial o la OMS u otra gente. La idea es reflejar sobre esto y apoyar este trabajo. Muchas gracias, Lisa y Federica. Quisiera ahora darle la palabra a Caterina y Gigasa si en realidad quieren reaccionar o reflexionar sobre los comentarios, sobre Lisa y tu frase, Lisa, el hecho que digas que lo que medimos es lo que importa. Creo que esta frase es una forma muy poderosa de mostrar la relevancia del instrumento de medición. Entonces, Kat y Gasa pueden decir algo y también quiero recordarle a todo el mundo que por favor hagan sus preguntas en el chat. Tenemos preguntas muy interesantes. Entonces, podemos continuar con las discusiones. Entonces, pero ante todo, Catherine y Gigasa, si tienen reacciones a los comentarios de el panel y después pasaremos a las preguntas. Bueno, gracias. Gracias a Fede y Lisa por sus comentarios, por su apoyo a iniciativa y por su involucramiento en este trabajo que estamos haciendo. En realidad es un placer tenerlos como aliados claves. Ahora una cosa de la que quisiera reflexionar, pero de que no hablamos mucho en la presentación como tal, pero yo creo que ambas de ustedes han resaltado
y también que está en el chat, y cómo asegurarse que estos datos están integrados a otras fuentes de datos claves y cómo aseguramos que los datos que están recoleccionados en el nivel de las instalaciones en realidad están respondiendo a los esfuerzos de recolección de datos en la población y cómo lo comparamos con datos administrativos. Y también alguien en el chat dijo que esto trata sobre alinear las iniciativas de recolección de datos entre los IPS y también esfuerzos a nivel de población, por ejemplo, las encuestas demográficas, las encuestas de por clúster, y simplemente quisiera decir, esta es una oportunidad excelente para vincular y recolectar información sobre la atención primaria y integrar estos dos con el tipo de atención que sean las instalaciones. Y hemos hablado con UNICEF para tratar de organizar una encuesta híbrida entre varios estos. Y en realidad, en esto, por ejemplo, va a haber otra oportunidad en Bután que va a ser un censo. Y en este caso podemos incluir un mix de preguntas sobre la instalación que usaron más recientemente o una preferida, es decir, la geolocalización de la instalación, y podremos saber si la gente está escogiendo la instalación más cerca geográficamente o están usando otras razones para escoger la instalación. Entonces, espero como nuestro tercer pilar sobre la mejora de cooperación, no podremos expandir las relaciones y la coordinación que tenemos con otras actividades de recolección de datos a gran escala. Y ahí me tendré por ahora. Yigasa, ¿tienes un comentario? Gracias, Roberto. Sobre lo que mencionó Kat, sobre fomentar colaboraciones y alianzas para asegurarse que los datos que recolectamos están usados óptimamente. Entonces, uno de los esfuerzos que hemos hecho y que continuaremos en esta dirección es asegurarnos que los IPS y sus actividades de recolección de datos en realidad responden a las necesidades de políticas y también alineados con otros de las iniciativas de relación de datos que se han lanzado, por ejemplo, la iniciativa o el marco del PHC. Entonces, por ejemplo, el marco conceptual que compartimos con el día de hoy, que en realidad ha guiado la actualización metodológica, nos hemos asegurado que la recolección de datos IPS responde a los marcos PHC y en realidad que los PHC pueden extraer información de los IPS. Entonces, vamos a trabajar para asegurarnos que indicadores claves que se priorizan en el marco de los PHC pueden ser incluidos en nuestras actividades de recolección de datos. La idea es que lo estén, que estén integrados. Entonces, otro esfuerzo que hemos estado tratando de hacer es para establecer relaciones, es trabajar con los PHC en el banco para alinear las actividades de los IPS y los PHC para que éstas puedan ir en paralelo y compartan información. Por ejemplo, parte del PHC usa la recolección de datos cualitativos y, digamos, para identificar matices que no pueden ser detectados por recolección de datos cuantitativa. Y la idea es trabajar juntos para asegurarnos que estamos trabajando en conjunto para tener una visión integral y generar evidencia que nos permita y hacer intervenciones basadas en evidencia. Y esto es simplemente un ejemplo de una oportunidad que hemos podido capitalizar recientemente, pero creo que en el futuro van a haber muchas más. Gracias, Yigasa. Ahora, Lisa, ¿tienes una intervención? He estado mirando en el chat algunas de las preguntas y simplemente quiero reflexionar sobre una. La idea
que hay un pilar de gobernanza. Y yo fui una comisaria en ese reporte, entonces tengo a enfocarme en eso. Ahora no quiero respetar los dos reportes, simplemente voy a intervenir en este por ello. Creo que estoy muy emocionada al oír que ustedes están midiendo la administración y especialmente las estrategias de implementación que se necesitan para asegurarse para convertir los insumos y los otros fundamentos para que se conviertan en las salidas deseadas. Y creo que la pregunta es, ¿cómo puede capturarse eso en paralelo con IPS o como un componente de IPS? No simplemente a nivel nacional, pero también mediante la descentralización, por ejemplo, la gerencia distrital, que puede tener mucha influencia sobre una instalación. Entonces, quiero, digamos, ver cuáles son tus ideas al respecto. Gracias, Lisa. Yo también quisiera comentar acá, Federica, sobre gobernanza. Yo también quisiera resaltar que los datos de los IDS, también el PHC, el Banco A, desarrollado nuevos métodos que abordan liderazgo y gobernanza que en realidad no han sido abarcadas por las encuestas actuales. Aunque no están en los IPS actualmente, sí hay esfuerzos de medición que han sido usados para abordar este tipo de problemas y yo voy a poner el hipervínculo en el chat si quieren saber más sobre nuestras herramientas de medición. Gracias, Federica. Entonces, ahora yo quisiera, o creo que todos ustedes están leyendo el chat, pero creo que Lisa o Kat abordaron una serie de preguntas, pero tenemos una pregunta de Ramesh sobre la comparación entre los indicadores IPS, la versión nueva y la versión vieja. Entonces, ¿cómo se pueden comparar ambas? Entonces, si ustedes ya han analizado las mejoras en sistemas y procesos, tal cual medidos como los IPS, y comparándolos con, digamos, los resultados de las mediciones, si en realidad consiguieron lo que quisieron. Creo que podemos abordar estas preguntas en los últimos minutos que tenemos. Creo que el vínculo entre IPS y HDS ya ha sido abordado. Y hay una pregunta muy interesante de Sunam también. Si los nuevos IPS tienen un conjunto estándar o recomendado de los equipos que deben evaluarse, considerando que hay una necesidad para comparaciones globales o regionales. La versión vieja no tiene esta claridad y es difícil que los países que lo implementen prioricen esta lista a evaluar, porque no tiene el mismo equipo. Y hay una pregunta de Marisa Eisenberg de Argentina y ella dice si han observado algunos problemas relacionados con la protección de datos personales. Y creo que su pregunta puede resumirse a qué se ha hecho para proteger datos personales en las encuestas. Creo que Lisa abarcó la pregunta relacionada con el marco Lancet, pero si tienen ideas al respecto, también bienvenidos. Hay otra pregunta sobre la periodicidad de la implementación de los IPS. Hay una periodicidad recomendada. Entonces, también hay un punto que alguien comentó sobre la complementariedad con otros instrumentos. Hay un punto que hizo Wendy, que gran parte de los complementos y la evaluación recolectada por la OMS
Bueno, su pregunta es si hay un esfuerzo, cómo se armonizan los indicadores IPS y cómo se pueden armonizar con la evaluación de la instalación de salud. Y ahora me tendré acá y creo que ustedes pueden comenzar a abordar estas preguntas y luego Thank you so much. Thank you eh, for all of these. podemos responder otras. Bueno, muchas gracias. Bueno, los detalles son muy interesantes, pero creo que toca asegurarnos que los resultados se pueden comparar con IPS anteriores y futuros. Y queremos asegurarnos que hay una compatibilidad con los IPS pasados e incluimos todos los indicadores tal cual estaban en el IPS inicial, pero también tomar lecciones de todos los que contribuyeron a este esfuerzo en la última década para añadir nuevas formas de medir estos indicadores. Por ejemplo, añadir un poco más de información en la sección de viñetas clínicas para asegurarnos cómo los proveedores de atención eh, cómo llegan a, por ejemplo, una respuesta incorrecta, curiosamente. Y también hemos hecho preguntas sobre los proveedores de salud, los gerentes y también de pacientes para entender cuál es el número estimado de pacientes, contactos y casos por día que un proveedor de salud está abarcando. Entonces tratamos de medir estos conceptos complejos, que algunas veces es un reto de medir históricamente y estamos tratando de preguntar nuevas formas de medir estos para poder entender las formas en que, por ejemplo, si lo hubiésemos medido en una forma diferente en el pasado, como hubiese sido el resultado. Entonces, digamos, este tipo de esfuerzos y de mapeos de compatibilidad podemos hacerlo para, podremos comparar cómo vivimos en el futuro y en el pasado. Y lógicamente hay que tener en cuenta que los contextos y el panorama está cambiando y estamos asegurando que las herramientas son las adecuadas y podemos usar todas las que necesitamos. Ahora en la lista de equipos, muchas gracias por esa pregunta. En realidad, en sus colegas en Bután, en la Universidad de México, quisiera saludarlos y en tu ministerio en realidad nos han ayudado para a ayudarnos a pensar sobre estos retos, porque no hay una lista internacional sobre 40 medicinas que todas instalaciones debe tener o equipos. No, en realidad estas cosas dependen del contexto. Entonces, una de las cosas que tenemos y que tratamos de hacer es alinear ambos las listas nacionales con los estándares internacionales de la OMS y ver dónde se sobrelapan y tratamos de ver y constantemente dependiendo del tipo de instalaciones y regiones. Y la idea es tratar de crear como una mejor práctica para esto y con esto necesitamos la colaboración de aliados. Ahora, en cuanto a protección de datos, quisiera hablar más sobre la logística de protección de datos en la encuesta, pero una cosa que quisiera decir es que con cuál encuesta a gran escala que mide información individual, tenemos muchos protocolos éticos y muchos protocolos de anonimidad que aseguran que los individuos no pueden ser identificados, pero también evitamos hacer preguntas muy personales. Por ejemplo, en la sección de ANC para el cuestionario de los pacientes, no preguntamos si se le hicieron una prueba para enfermedades venéreas. Ese fue el protocolo. No preguntamos si tuvo una venérea. Entonces, simplemente es cuestión de medir los procesos de cuidado sin en realidad entrar en detalles que involucren la privacidad de los individuos. Muchas, Catherine, también quisiera eh, decir que estas preguntas en realidad son muy importantes y en algunas hemos estado pensando y en otras son algo que queremos considerar en el futuro. Ahora la primera es de Ramesh en relación con la encuesta basada en las instalaciones, pues esta tiene limitaciones, digamos, que podemos medir y que no. Y como los resultados
en realidad deben considerarse muy cuidadosamente para obtener información que no está sesgada, porque vamos a estar recibiendo una población muy específica, la población que en realidad está recibiendo servicio en la instalación y cómo se interpretan esos datos en realidad para poder ver la carga de enfermedades o ver la efectividad de tratamientos. Y eso en realidad es un gran reto porque la población en realidad no es representativa en lo que está ocurriendo a nivel comunidad o hay una subselección. Entonces, en este sentido, tenemos cuidado para no llegar al territorio en que podemos obtener datos que puede engañar, pero donde el IPS en realidad es fuerte y trata de enfocarse en recolectar resultados basados en las personas que no son objetivos o duros en un sentido tradicional, pero en realidad pueden proveer información relevante y útil sobre los resultados que son relevantes en cuanto a los servicios a nivel de instalaciones. Y como se mencionó anteriormente en la presentación, estamos implementando algunas innovaciones para estandarizar estos procesos, para asegurarnos que las medidas son lo más objetivos que se puede. Por ejemplo, las viñetas es un ejemplo de un método que usamos para ver la respuesta sobre experiencia, las expectativas y satisfacción. Entonces, esto en realidad es importante para ver los resultados de la atención en salud. Entonces, lo que nos interesa, como los IPS, son los resultados basados o enfocados en la gente. Ahora, en cuanto a las otras preguntas, creo que creo que ya respondió a todas, pero sí habló sobre la prioridad de las encuestas de IPS. Y bueno, esta es una IPS de gran tamaño y requiere muchos recursos. Ahora, lo esencial es poder sustraer evidencia que puede ayudar a la toma de decisiones e intervenciones selectas durante los próximos 5 años. Entonces, no es una encuesta que que puede completarse cada año, no. Debería estar más en línea con encuestas basadas en la población que ocurren cada 5 a 7 años. Y como Federica ya aludió, estamos pensando en generar formas más eficientes para actualizar estos datos y quizá cómo podemos generar encuestas más ligeras para poder refrescar los datos. Por ejemplo, usar tecnología o usar innovaciones recientes como encuestas telefónicas para que podamos implementarlas con más frecuencia. Entonces, esta es una área que todavía no hemos explorado, pero hemos comenzado a pensar en esta dirección y estamos en las etapas muy tempranas eh, para generar detalles específicos. Otra pregunta que se hizo sobre la complementariedad con otras encuestas. Y como mencionamos en la presentación el día de hoy, hemos hecho un gran esfuerzo en la actualización metodológica y la gracia es construir en las fortalezas de la anterior encuesta IPS y también de otras como la SARA y la SPAR, encuestas grandes. Entonces, hemos revisado las lecciones aprendidas con el tiempo y hemos tratado de incorporarlas en la actualización. Y, por supuesto, existe una complementariedad en la recolección de datos y esperamos que en el futuro vamos a tener complementariedad y colaboración para asegurarnos que no vamos al mismo país y cogemos y recolectemos redundancias. Entonces, para esto hay que tener colaboración entre organizaciones que implementan estas grandes encuestas y para esto tiene que haber colaboración en el futuro y eso es pues nuestras expectativas. Y creo que con eso ya me detendré porque creo que se nos está acabando el tiempo y Roberto, dale. Gracias, Gigasa, muchas gracias. Fascinating presentation, and I think the questions Ambas por esta presentación fascinante y yo creo que las respuestas reflejan la calidad y el contenido de las presentaciones. Ahora yo veo que hay otras preguntas en el chat, pero
Creo que ya se han pasado 10 minutos. La idea es tratar de responder estas preguntas, ¿no? Pero bueno, los videos los vamos a liberar, no solo la versión en español, pero también en los idiomas traducidos. Las presentaciones también se van a compartir y van a ser traducidas y trataremos abarcar estas preguntas en los documentos mediante vamos publicándolos y ustedes van a tener acceso a ellos. Bueno, entonces repito, vamos a tener videos de YouTube y esa información que van a estar disponibles a todo el mundo que ha participado en este webinar y en otros. Por ejemplo, si quizás no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, puedan verlos mediante estos medios. Ahora quisiera agradecer a todo el mundo que está acá con nosotros el día de hoy. Como Frank mencionó, todos estamos muy ocupados. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por estar con nosotros. Van a haber otros webinars en el futuro en esta serie de este nuevo esfuerzo que el banco quiere implementar en los próximos meses. Entonces, esos eventos vamos a compartirlos y espero verlos pronto de nuevo. Muchas gracias y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias todo el mundo. Gracias.